Claro, esto es lo que sucedía al principio de la investigación clínica. Esto no es aleatorización y vamos a ver en un momento por qué. Pero si yo doy, por ejemplo, yo sé que los lunes, miércoles y viernes toca etanercept y los martes, jueves y sábado toca placebo, ¿no? Entonces, si yo tengo fe en el tratamiento, yo voy a agarrar y voy a citar a mis pacientes que yo vea que son cumplidores, que tienen buen pronóstico, que son jóvenes, los voy a citar para esos días. Ya los viejitos, pues que yo sé, o de repente pacientes alcohólicos o que no vayan a cumplirme, los pongo martes, jueves y sábado. ¿Cómo va a salir el estudio? Va a salir que la intervención es súper buena, o sea, se exagera. ¿Por qué? Porque quiera o no, el investigador siempre tiene fe, porque para eso se hace un ensayo clínico, porque yo creo que esta intervención nueva probablemente vaya a ser útil, ¿no? Entonces, uno de los conceptos básicos en ensayos clínicos es que no solamente tengo que usar controles, sino estos controles tienen que ser aleatorios. Es decir, cuando yo tengo una intervención o tengo placebo, yo tengo que tener la misma probabilidad de caer en la intervención o en placebo. Es decir, yo ingreso al ensayo clínico y cuando yo entro al ensayo clínico no tiene que haber ninguna manera de que yo sepa si voy a caer a un lado o al otro. Es decir, tengo que tener la misma, o sea, en un ensayo aleatorio, por ejemplo, donde uno vaya a una intervención o a placebo, la probabilidad de caer en la intervención, ¿cuánto debe ser? Para cualquier paciente. O sea, yo entro al ensayo clínico y me toca o la intervención o placebo. ¿Cuál es mi probabilidad de caer en la intervención? 50-50, 50%, ¿no? En este caso, si yo voy un lunes, ¿cuál es mi probabilidad de caer en la intervención? 100, ¿no? Entonces, esto no es aleatorio. Uno puede predecir qué te va a tocar, ¿no? Y vean que es muy diferente, y ahí está la clave de la distinción entre ocultamiento de la secuencia y enmascaramiento, ¿no? Yo tengo que, por un lado, yo no debo poder predecir qué me va a tocar. Eso es ocultar la secuencia. Pero una vez que me toca algo, vamos a suponer que hay metotrexate y hay placebo, ¿no? Entonces el metotrexate son inyecciones y el placebo son pastillas. ¿Yo puedo saber qué me tocó? Sí, pues el que me tocó inyección, ¿no? O por ejemplo, si yo tengo una nueva medicina y todo el mundo que recibe la medicina se pone rojo con la medicina, ya sé pues que me tocó la medicina. O si a uno le toca inyección y al otro no le toca nada, ya saben ustedes. Eso, el evitar que uno pueda distinguir una vez que ya recibe, eso se llama enmascaramiento. Y ahora vamos a poner un poco más la distinción, pero solamente un poco para antes de que veamos es, yo aleatorizo, entonces la aleatorización o randomización, como muchas veces se le conoce, yo tengo que ir con igual probabilidad a la intervención o al control, que usualmente es placebo. Entonces, el proceso de impedir que yo conozca a dónde fui, eso es el denominado allocation concealment o ocultamiento de la secuencia de aleatorización. Y una vez que ya recibí, los mecanismos para evitar que yo pueda distinguir, o sea, garantizar que la intervención sea indistinguible del placebo, eso se llama, o eso es lo que nosotros conocemos como enmascaramiento. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que mi medicamento es una cápsula o es una pastilla amarga horrible, y la pastilla de placebo es una pastilla dulce,
entonces yo ya puedo... Entonces, el enmascaramiento, para enmascarar, ¿cómo haría? ¿Cómo harían para enmascarar? ¿Cómo harían para que la persona no pueda distinguir la droga del placebo? Claro, o poner dulce a la intervención o volver amargo el placebo, pero que uno no pueda distinguir cuando sepa, cuando tome la pastilla, de qué se trata. Entonces, el ocultamiento de la secuencia de aleatorización me impide saber qué cosa recibí. Entonces, esto evidentemente no es aleatorizado. O sea, si yo doy lunes, o tampoco es aleatorizado otra cosa que a veces se hacía, que era primer paciente, intervención, segundo placebo, tercero intervención, cuarto placebo. Eso tampoco es aleatorización, porque yo puedo decir, a ver, le di a mi primer paciente la intervención, viene el segundo paciente, este paciente, no, mejor yo quiero que reciba la droga, entonces aguántate hasta que venga uno más, lo pones en placebo y al paciente que yo quiero ya la pongo en droga, ¿no? Entonces, la única manera de que yo no sepa es hacer un proceso, o sea, de que yo no sepa qué le va a tocar a cada paciente, es ocultar esta secuencia de aleatorización. Y para ocultar la aleatorización, o sea, para hacer realmente algo aleatorio, yo lo que tengo que hacer es esencialmente un mecanismo en el cual el paciente no sepa qué le va a tocar, pero que tenga exactamente la misma probabilidad de que caiga en el grupo de intervención o de control. Entonces, la aleatorización, entonces ya hemos visto que es imprescindible que un ensayo en general sea controlado, o sea, que tenga un control, pero que este control sea administrado de manera aleatoria. Entonces, por eso ustedes van a ver ensayos clínicos aleatorizados, controlados, o ensayos clínicos controlados, aleatorizados. Entonces, la aleatorización es el aspecto metodológico fundamental del ensayo clínico que impide saber hacia dónde voy a ir, hacia qué droga voy a usar, y este proceso de aleatorización es un proceso fundamental para evitar el sesgo. Al aleatorizar los pacientes a la intervención y al placebo, lo que voy a hacer es que los dos grupos sean exactamente iguales, o en general muy comparables, con la única diferencia de que van a recibir la intervención. Entonces, cuando yo aleatorizo, mis dos grupos van a tener características similares en cuanto a edad, género, características socioeconómicas, etc. Y en lo único que van a diferir va a ser en la intervención. Y eso va a garantizar que la intervención sea no sesgada, ¿no? Entonces, esto acá, como les digo, es el aspecto fundamental de un ensayo clínico adecuadamente diseñado. Garantiza que el individuo sometido a la intervención sea similar a aquellos que reciban el control, o sea, los dos grupos, tanto de intervención como de control, son grupos comparables, y la aleatorización garantiza que cualquier paciente que ingresa al estudio tiene la misma probabilidad de recibir la intervención o el control, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varias formas de aleatorizar. Entonces, una forma es usar una tabla de números aleatorios. Es decir, existen tablas impresas donde uno puede agarrar y decir, bueno, te toca esto, te toca esto, te toca esto. Eso se hace. O puede hacer una secuencia de números aleatorios generada por computadora. O puede hacer simplemente, ¿no?, tirar una moneda. Si uno tiene una intervención, aunque no es una medida utilizada porque la gente a veces puede pensar de que no les van a creer, el tirar una moneda es el ejemplo típico de aleatorización, porque yo tengo cara, yo tengo cruz, ¿no? Entonces, yo tiro la moneda, ¿cuál es la probabilidad de que me toque cara o sello? La misma, ¿no? Entonces, si yo a mi paciente le voy a decidir qué droga darle o qué intervención darle, el tirar una moneda es perfectamente posible como un sistema de aleatorización, ¿no? Entonces, este proceso de aleatorización tiene entonces tres componentes fundamentales. Uno es generar esta secuencia de aleatorización. Entonces, ¿cómo genero la secuencia de aleatorización? O sea, el orden
que le va a tocar a cada paciente. Eso puede hacer, como les digo, hay muchísimos métodos. Uno es tirar una moneda, otro es tener una tabla de números aleatorios, otro es tener un programa de computadora, o incluso actualmente cada vez se utiliza más la aleatorización telefónica, es decir, ustedes llaman, entonces tienen una serie de, están en un ensayo clínico y tienen drogas y todas están tienen paquetes de medicamentos. Algunos tienen la droga, otros tienen placebo. Entonces ustedes llaman por teléfono, he aleatorizado al paciente, por favor asígneme un número. Entonces, número 5, entonces agarra la caja 5 y le hace esa caja al paciente. Yo no sé qué tiene esa caja, no sé si tiene la intervención o tiene placebo. Entonces, ahí eso es una generación aleatoria y en donde está ocultada la secuencia de aleatorización, porque yo no puedo predecir qué me va a tocar, ¿no? Y luego, bueno, la implementación es todo el proceso que tiene que ver sobre, por ejemplo, ya tengo que tener escrito lo que voy a hacer. Llamo por teléfono, obtengo el número, tomo la caja, etcétera. Pero hay procesos mucho más sencillos. Yo, por ejemplo, puedo decir, voy a hacer un ensayo con 300 pacientes. Y lo que puedo hacer es generar 300 sobres. Y esos 300 sobres los puedo mover, poner en diferentes direcciones y entonces la gente va sacando, conforme llega un paciente, saca un sobre y sabe qué cosa le toca, ¿no? Entonces, saco un sobre, me toca esta caja, ¿no? Entonces, puede haber o incluso hay ensayos clínicos que hace poco se han publicado, por ejemplo, que aleatorizan con un sombrero, ponen los papeles, los ponen en un sombrero y la gente saca. Es perfectamente factible. Entonces, nosotros tenemos que garantizar, en suma, que todo paciente tenga la misma probabilidad de ser elegido hacia un lado o hacia el otro. Y yo no puedo, este ocultamiento tiene que hacer que yo no pueda predecir qué le va a tocar al paciente. Eso es el quid del asunto. El ocultamiento de la secuencia de aleatorización entonces quiere decir que yo debo mantener oculta cuál es la secuencia que he utilizado para aleatorizar a los pacientes hasta que el paciente haya estado efectivamente asignado ya sea al tratamiento o al control, ¿no? Entonces, esencialmente, ocultar la secuencia de aleatorización, que la persona, ni el investigador, ni el paciente, ni nadie pueda saber qué me tocó, solamente en base al procedimiento de aleatorización, ¿no? Y el enmascaramiento es un concepto relacionado, o sea, hasta acá fue el ocultamiento de la secuencia, pero después, una vez que ya me tocó la intervención, yo tengo que tratar de que el paciente no pueda distinguir qué le tocó, ¿no? Hablábamos por eso, por ejemplo, cuando ustedes utilizan drogas, tienen que tratar de que las drogas estén en la misma cápsula, con el mismo sabor, con el mismo color, y que si tú tomas una cápsula no puedas saber qué es una o es otra. Incluso cuando damos inyecciones endovenosas, ¿qué hacemos si tenemos un fármaco y hay que darlo endovenoso? Haces fármaco endovenoso placebo, cloruro, agua destilada y lo inyectas, para que la persona no sepa. Y si es azul el medicamento, le pones un colorante azul. Entonces, la idea es generar exactamente una apariencia igual, de modo que uno no pueda distinguir qué está recibiendo. Eso es el proceso de enmascaramiento. Y entonces uno puede enmascarar, antes ustedes habrán visto, y eso es el proceso que también se conoce como ciego, ¿no? Entonces ustedes van a hacer ensayos ciego simple, doble ciego, triple ciego.